49 in the English Standard Version. Please stand. Who has believed what he has heard from us? And to whom has the hand of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant, like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by man, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation, who considered that he was cut off out of the land of the living, stricken for the transgressions of my people, and they made his grave with the wicked and with the rich man in his death, although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. This is the word of the Lord. Isaías 53, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Oramos ahora por tu bendición en la predicación y también al oír tu santa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Y vayan conmigo a la carta de Tito. Hoy seguimos con la serie de Tito. Si Dios quiere, hoy terminamos el capítulo 2. Y se mantienen allí en Tito 2, ya que vamos a estar viendo un pasaje sumamente importante. ¿Verdad? Nosotros como una iglesia presbiteriana, con teología reformada, nosotros entendemos muy bien, ¿verdad?, que desde una perspectiva humana, la salvación es completamente imposible. No hay manera en que tú y yo podamos hacer algo por nuestras almas. No hay ninguna obra que tú puedas hacer para encontrar la salvación. No hay ninguna obra
religiosa que puedas hacer en tus propios esfuerzos para que el Señor te otorgue la salvación de tu alma. Nosotros hemos pecado, hemos quebrantado la ley de Dios y hemos traído culpa y condenación sobre nuestras cabezas, cada uno de nosotros. No hay tal cosa en cuanto a la salvación como una buena persona. Solo una existió. No hay persona, hermanos, que no haya dicho una mentira. No hay persona que no haya mirado con recelo con sus ojos. No hay persona que haya amado al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas en cada momento de su vida. No hay, no existe. No hay nadie que le haya dado toda la honra y la gloria que solo el Señor merece. ¿Verdad? Y al llegar a la palabra de Dios, cuando la leemos de manera seria, vemos que nos hemos quedado tan cortos que pareciera que nuestras almas son sin esperanza, que no tienen esperanza. Y el esfuerzo por tratar de recuperar el favor de Dios solo empeora las cosas. Buscar la salvación por tus obras solo empeora la situación. Porque estás diciendo, yo tengo lo necesario para salvarme a mí mismo. Y eso añade pecado a tu pecado. Y también porque estás rechazando el único camino verdadero de la salvación que Dios nos ha declarado en su palabra. Que no hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual debamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres cristiano aquí en este momento, ¿verdad? Y no hay que asumir que todos aquí son cristianos, ¿verdad? No sería de acuerdo a la realidad. Si tú eres cristiano aquí en este momento, tú no te salvaste a ti mismo. Y eso nos humilla ante un Dios que es santo. Nosotros venimos como mendigos ante su gracia, ante su misericordia. Y las Escrituras nos describen esa condición antes de Cristo de varias maneras. Por ejemplo, nos describe como muertos en pecado. Nos describe como esclavos también. En Juan 8:34 dice nuestro Señor, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La Biblia nos enseña que el pecado nos esclaviza y los esclavos no tienen libertad. Ellos hacen lo que su amo les dice que hagan. No tienen la capacidad de salir de esa esclavitud. Y la Biblia entonces nos está diciendo que hay un poder que es mayor que nosotros y ese poder nos posee antes de Cristo. Y no tenemos la capacidad de escapar de esa situación. Y esa imagen de la esclavitud es una descripción de la incapacidad total del hombre para lograr cualquier bien espiritual, para hacer cualquier cosa para salvar su propia alma, ya que es un esclavo del pecado y como un esclavo solo sirve la voluntad del pecado. Y como digo, si eres cristiano hoy, tú has sido liberado de esa esclavitud. Pero no fuiste tú quien te liberaste. Tú no tienes la capacidad de romper las cadenas que te ataban. Ya que el hombre sin Cristo no tiene esperanza. El juicio eterno le llegará. Y el hombre sin Cristo, él ama su oscuridad, él ama su pecado y él no quiere que Cristo lo libere. Está encadenado a su pecado y ama sus cadenas. Es una condición miserable y desesperada en la que se encuentran las personas sin Cristo. Y todos estábamos en esa posición, tú y yo. Yo me acuerdo de mi vida pasada,
Y puedo decir, sí, yo era un esclavo del pecado. El pecado me dominaba y fue cuando el Señor llegó a mi vida que rompió las cadenas y todo lo que me ataba. Y el pasaje que vamos a ver el día de hoy nos muestra cómo es que tú y yo fuimos liberados del pecado. Es un pasaje extremadamente importante que nos muestra cómo tú y yo fuimos liberados del pecado y cómo podemos encontrar la salvación de nuestras almas. Así que si hoy no eres un creyente, si hoy no eres cristiano, oye con atención. Vamos a Tito capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el final del capítulo. Tito 2 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y este es el pasaje que vamos a ver. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y el enfoque en lo que estamos a punto de ver es nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, el versículo 14 empieza con Él. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje responde a la pregunta, ¿cómo es que nos libramos de nuestra esclavitud espiritual? ¿Cómo es que un hombre no salvo, no redimido, puede encontrar liberación de su miserable condición? Si no puede venir por lo que hacemos, si no puede hacer nada por lo que Él hace, ¿cómo es que encontramos liberación entonces? Y si eres cristiano, ¿cómo es que Cristo te liberó de tu esclavitud en el pasado? ¿Verdad? Si eres cristiano y ves hacia atrás, puedes ver tu vida de pecado, a lo que eras esclavo, a lo mejor a las adicciones o a otro tipo de pecado de la cual eras esclavo. Pero ahora Cristo te liberó y este pasaje nos muestra cómo fue que lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Punto número 1. Punto número 1 de esta mañana. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. ¿Verdad? El versículo 14 empieza, Él se dio por nosotros. Él se dio por nosotros. Y esto lo leemos y a veces es tan simple lo que leemos, ¿verdad? O tan corto. Él se dio por nosotros. Pero hermanos, la magnitud de lo que aquí está diciendo Pablo es inmenso, es demasiado grande lo que está diciendo aquí. Él, el santo, el Dios inmortal, el Dios infinito que se hizo carne, se dio por nosotros. Aquel que existió antes de que comenzara el tiempo, el que compartió toda la gloria con el Padre y con el Espíritu Santo, ese Dios, ese Hijo, aquel que descendió a la tierra, dejó el trono de su gloria y bajó aquí y entró en nuestra humanidad, se dio por nosotros. Ese grande bajó al cielo, se hizo hombre y se dio por nosotros. El Maestro de Justicia vino a entregarse a sí mismo en nombre de los esclavos del pecado. ¿Qué clase de Dios hace eso? ¿Qué gracia tan grande hace eso? La grandeza de este Salvador es indescriptible.
Y si eso no llena tu corazón de gozo y de humildad, nada lo hará. La gloria de Cristo en esta entrega de sí mismo no se puede medir. Y Él no solo dejó el cielo, Él se despojó, como vimos el jueves, para convertirse en un hombre, tomando forma de siervo. Y no solo eso, sino que fue a la cruz y pagó un precio muy alto para salvar tu propia alma. Se entregó a sí mismo para ser despreciado y rechazado por los hombres y para cumplir el propósito de su Padre. ¡Qué amor tan maravilloso! ¡Qué amor tan maravilloso! Nunca niegues el amor de Dios. Él dio su vida por nosotros y eso humilla tu corazón y eso hace que tu corazón brote con gratitud y con humildad. Y si no lo hace, entonces, o sea, que me preocupa tu condición, o sea, la condición de tu alma. Porque cuando ves a Cristo exhibido de esta manera, eso llena el corazón de cada creyente con agradecimiento y con humildad. Eso nos impulsa, ¿sabes a qué? A adorar. Nos motiva a adorar. Él tomó nuestro lugar en la cruz y recibió el castigo que tú y yo merecemos. Lo que leímos en Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, que es una manera de hablar del pecado, ya que es el contexto, y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Verdad? La gente pensaba que Él estaba siendo, que Él estaba siendo castigado por su propio pecado, pero no fue así. Versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él, ¿qué cosa? La iniquidad de todos nosotros. ¡Wow! Cristo no estaba sufriendo por sus propios pecados. Es más, algunos decían, pero si este Señor no ha hecho nada. Pilato no lo quería crucificar porque decía, no encuentro nada en Él. El hombre al lado de la cruz decía, también, Él es inocente. Pero Él, como nuestro sustituto, en tu lugar, fue a la cruz y se entregó por nosotros. Y las Escrituras nos enseñan que nuestros pecados cayeron sobre Él y que cuando Él murió, Dios estaba castigando a Cristo por cosas que Él no había hecho, sino por nuestros pecados, por las cosas que tú y yo hemos hecho y que haremos. Y hermanos, hay que dejar que eso inunde nuestras mentes. Porque nuestro gran Dios y Salvador, el eterno Hijo de Dios sin pecado, recibió tu castigo para que tú pudieras ser salvo de tu pecado. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, primero, Cristo nos redime ¿cómo? Tomando nuestro lugar, tomando tu lugar, de todos aquellos que creerían en el Evangelio. Segundo, ¿qué hizo cuando tomó tu lugar? Segundo punto, Él pagó tu precio. Él pagó tu precio. ¿Verdad? En el primer siglo había muchos esclavos y estos esclavos podrían ser liberados si se pagaba un precio.
al amo, y este amo entonces le daba la libertad a ese esclavo. Y el pago de ese precio se llamaba redención. Y la Biblia toma esa imagen de redención de la esclavitud y la aplica a la salvación. Y esa es la palabra que se usa en el versículo 14. Cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba pagando el precio que Dios requería para la liberación de tu alma, de la esclavitud del pecado. ¿Verdad? Versículo 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Cristo nos redimió completamente de toda iniquidad. Cuando pensamos en la muerte de Cristo debemos pensar en ella como un pago que se hizo por nosotros. Había un precio por tu redención y Cristo pagó ese precio. Había una deuda infinita y la deuda fue cancelada, fue pagada en su totalidad. Tu alma y la mía tenían una deuda que tenía que ser pagada. Y nuestro Señor pagó esa deuda con su propia vida, con su sangre preciosa. Tenía que haber un pago para liberarte de esa esclavitud del pecado. Y fue tan completo, el versículo nos dice de toda iniquidad. Por eso es que tú no tienes que tratar de guardar tu salvación. Porque Cristo pagó toda tu iniquidad. Si tienes que vivir de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a las promesas y a los mandamientos de Dios, pero como una prueba de que ya has sido salvo. Como una evidencia de que Dios sí hizo algo en tu vida. No para guardar tu salvación. Cristo pagó por los innumerables pecados que tú y yo hemos cometido contra Dios. Cristo pagó por las innumerables violaciones de su ley santa en cosas que no hemos hecho y en cosas que hemos hecho también. Cuando Él fue al Calvario, Él pagó por cada una de esas cosas. Y ya no hay, hermanos, ninguna deuda que le debas a Dios. Porque el precio ha sido pagado en su totalidad. Por eso es que Cristo pudo decir en la cruz que consumado es. Todo está hecho, todo está realizado y no hay nada más que hacer. Él pagó el precio como tu sustituto y lo pagó todo por cada uno de nosotros que hemos creído. Y no hay nada que tú puedas hacer para añadirle a ese precio, para añadir a tu salvación, más que y adorarlo por la eternidad. ¿Verdad? La grandeza de la obra de Cristo es tan grande que no está solo en el hecho de que nos libera de la pena eterna de nuestro pecado, sino que Cristo también nos ha redimido del poder presente del pecado. Y eso es lo que nos incentiva a buscar la santidad en esta vida. Él nos ha liberado de ese poder dominante del pecado y nos ha puesto bajo el poder de su Espíritu Santo para ser ahora esclavos e instrumentos de la justicia, no del pecado. Y lo que eso significa es que no hay pecado en tu vida, hermano, que esté fuera del poder liberador del Señor Jesucristo. Ni uno. Él nos ha dado el poder para vencer el pecado. ¿Verdad? Lo que vimos la semana pasada en el versículo 11 de Tito 2, cuando dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, y esa salvación, esa gracia nos habla de la obra de Cristo. Luego en el versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos ¿cuándo? En este mundo, sobria, justa y piadosamente. Y ese es el propósito de la gracia en tu vida ahora mismo. Para eso el Señor te redimió. Para liberarnos de ese poder del pecado. Para que tengamos el poder de cumplir lo que el versículo 12 nos llama a hacer.
Él nos liberó de la esclavitud de esos pecados y nos puso en una posición en la que ahora tenemos el poder de vivir de esta manera. De vivir sobria, justa y piadosamente. Por eso que un cristiano que dice, no puedo vencer este pecado me domina una y otra vez. Eso es una contradicción en los términos, porque nosotros tenemos el poder de vencer el pecado. No quiere decir que vamos a ser perfectos, no quiere decir que no vamos a pecar, sí vamos a pecar, pero luchamos con el pecado porque tenemos ese poder. Porque eso fue lo que Cristo logró en la cruz. Porque hay un poder dentro de nosotros que nos permite responder a la tentación y vencerla y vivir con rectitud. De otra manera, Pablo no nos diría que vivamos de esta manera. Y por eso es que no debemos el aceptar la presencia del pecado en nuestras vidas como si fuera algo normal. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio para liberarnos de él. No debemos aceptar los patrones pecaminosos en nuestras vidas si nos llamamos cristianos, porque Él vino a redimirte exactamente de eso. Y Él lo dijo también con sus propias palabras. En Marcos 10:45, cuando Él dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y cuál fue el precio de tu salvación? La vida de Cristo, la sangre de Cristo, del hombre más grande que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra, el Hijo de Dios encarnado, aquel a quien los ángeles adoran. Él puso el pago por tu vida, por tu salvación. Y cuando ves la grandeza de Cristo, no puedes evitar sentirte pequeño en comparación. ¿Verdad? El Hijo del Hombre no vino para exigir que le sirvan, sino para dar su vida por rescate por muchos. Y así, y la Biblia nos enseña, al pensar en la sangre derramada de Cristo en la cruz, nos enseña a pensar como ella, como un pago que se hace para el beneficio de nuestras almas. ¿Verdad? Nosotros no teníamos ningún derecho sobre ella. No teníamos nada que exigir. Pero sin embargo, Él lo hizo por amor y por gracia. ¿Por qué? Porque Él es un Salvador misericordioso, lleno de gracia. En Primera de Pedro 1, desde el versículo 17 dice, y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿Verdad? Pedro nos está diciendo, tomen su salvación en serio, honren a Dios, teman a Dios con reverencia, digno como Él es. Versículo 18 continúa. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, ¿verdad? Las cosas con más valor en el mundo. Su redención no fue con cosas que perecen como el oro y la plata, que es lo que algunos persiguen. No fuiste redimido con eso. Fuiste redimido con algo que es muchísimo más valor, que tiene un valor infinito. Versículo 19. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. ¡Wow! Sangre literal derramada por tu alma literal. Cada gota siendo derramada de su cuerpo, pagando el precio de tu alma. ¿Qué te hace pensar cuando
oyes estas cosas. El precio pagado por tu salvación. Atesoras tu salvación. O la ves como algo más de tu vida. Él pagó nuestro precio, hermanos. Pero a veces los cristianos viven como si eso no fuera una realidad en sus vidas. Es más, ni siquiera piensan en eso. Cristo te redimió, hermano. Y eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. ¿Qué pasa si tú pagas el precio de algo? ¿A quién le pertenece eso? ¿A ti o no? Si tú pagas el precio de algo, eso es de tu propiedad, es tuyo. Y si Cristo pagó tu precio, el punto número 3 es que Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de tu vida. Porque Él pagó el precio de tu alma. Él fue tu redentor. Y nosotros no somos libres de ignorarlo. Porque Él nos posee. Él pagó por nosotros con el propósito de poseernos. Y ya no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice también este pasaje. Versículo 14 otra vez. Él se dio por nosotros, ¿verdad? Ya lo vimos, tomó nuestro lugar, para redimirnos de toda iniquidad, ¿verdad? Ya lo vimos, Él pagó un precio, y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Él pagó un precio para poseerte. Y muchos toman al Señor muchos toman a Jesús como el Salvador, pero no como el Señor. Pero Cristo es el Salvador y también es el Señor. Y Él posee a los que salva, porque tiene el derecho de compra. Tiene el título de propiedad. Y por eso necesitamos pensar en Cristo como aquel que nos compró, como aquel que nos posee. Y tiene el derecho de dirigir nuestras vidas por medio de su palabra. Él tiene el derecho de ordenar la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, la forma en que hablamos y la forma en que actuamos. Él tiene el derecho de la propiedad en disponer de nosotros como Él crea conveniente. Y si Él cree conveniente que tu vida sea una vida de prosperidad, con lujos, con comodidades, qué bueno, disfrútalo. Pero si Él cree que tu vida es mejor con una vida con aflicciones, con tristezas, también hay que aceptarlo. También hay que aceptarlo, porque Él sabe que es lo mejor para aquellos que le pertenecen. No es de nosotros el cuestionar lo que Él hace con nuestras vidas. Es nuestro deber responder con humildad y con adoración lo que Él trae hacia nuestras vidas, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque somos su posesión, nuestras almas le pertenecen, Él las compró, hermanos. Y por eso debes amar a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y debes hacerlo con entusiasmo. Mira cómo termina el versículo 14. ¿Cómo debería ser ese pueblo que Él compró? ¿Cómo debería ser ese pueblo que es para su posesión? ¿Celoso de qué? De buenas obras. Celoso de buenas obras. Deseosos de vivir para aquel que te compró con su propia sangre. Deseosos de vivir para aquel que pagó el precio con su preciosa sangre. ¿Eres celoso de buenas obras? ¿Eres celoso de buscar la gloria de Dios? ¿Eres celoso de buscar la santidad? ¿Eres celoso de leer las Escrituras? ¿Eres celoso de meditar las Escrituras? ¿Eres celoso de cumplir los mandamientos? ¿O tu mente está muy ocupada con las cosas de este mundo? Si eres indiferente a las cosas de Cristo, entonces, hermano, tu alma me preocupa.
si sigues semana tras semana, día tras día, haciendo las cosas de este mundo sin pensar en las cosas de Cristo, entonces debes de examinar tu salvación. Porque este pasaje es muy claro. Si no estás respondiendo a tu salvación, entonces examínate, porque debe haber un entusiasmo, un gozo, una alegría y una intención de buscar las cosas de Dios y las cosas espirituales. Deseoso de llegar a la casa y de abrir la Biblia. Mira cómo dice en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 20. Dice, porque han sido comprados por un precio. Ahora mira cómo continúa. Por tanto, dice Pablo, glorifiquen a Dios con su cuerpo y en su espíritu, las cuales son de Dios. Muy claro. Porque han sido comprados por un precio. Por lo tanto, como han sido comprados por un precio, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, las cuales son de Dios. Más claro imposible. Cuando entiendes la redención, cuando entiendes lo que Cristo hizo por ti, eso define el propósito de tu vida. Y no maximizas lo que puedes obtener en esta vida, sino que maximizas la gloria de nuestro Redentor y lo amas de manera más plena, lo obedeces más a fondo, lo honras y lo proclamas también a otros. Maravilloso, ¿verdad? Pero ahora una pregunta final. ¿Qué se supone que deben hacer los hombres en posiciones de liderazgo con esto? ¿Qué deben hacer los pastores con la redención? ¿Qué deben hacer los pastores con la obra de Cristo? Versículo 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Qué debemos hacer? Debemos enseñar la redención. Debemos enseñar la cruz. Debemos enseñar el Evangelio. Y llamamos a las personas a obedecer las implicaciones de la redención en sus vidas. Si son incrédulos, los llamamos a arrepentirse de sus pecados. Si son creyentes, los llamamos a vivir sus vidas dignas de esa salvación que dicen que han creído. Y los reprendemos si no responden. Y lo hacemos con autoridad. ¿Por qué? Porque esa es la orden de Dios. Porque ese es el mandato de Dios. Y la autoridad de esto no reside en el mensajero humano. Yo no tengo autoridad. La autoridad de esto reside en la palabra de Dios. Reside en el Dios que la inspiró. Somos personas con la autoridad, porque Dios nos enseña y nos dice hablarla con autoridad. Y eso quiere decir que no vamos a permitir que se levante la posibilidad de que alguien mencione otro camino de salvación, porque no existe. No vamos a tolerar que alguien venga con otro tipo de salvación, ¿verdad? Un líder bíblico se le ordena ser autoritativo en la forma en la que habla y la forma en la que enseña. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Y esto no debe de presentarse como algo opcional, la salvación, como algo opcional para que la gente lo tome o no. Para que la gente lo ignore como si ellos fueran el árbitro de la verdad, ¿verdad? La verdad ya ha sido revelada en la palabra y la única pregunta es si te sometes a ella o no. Si la obedeces o no. Es Dios quien tiene toda autoridad. Y Cristo, cuando nos posee, Cristo no nos habla por medio de sugerencias. Él nos habla con autoridad.
Y yo me alegro y me gozo en que Cristo me posea. ¿Lo haces tú? Yo me alegro y me gozo de que yo no me poseo a mí mismo. Yo me gozo y me alegro en que Cristo me posee mi vida y mi alma. Yo no quiero ser dueño de mí mismo. Yo no quiero vivir para mí. Pero la pregunta es, ¿tú estás viviendo para ti o estás viviendo para Cristo? ¿Quieres vivir por aquel que te compró o quieres seguir viviendo como un esclavo del pecado? Cristo pagó el precio por ti si eres creyente. Y si no eres un cristiano hoy, te invito que corras a ese Redentor, que te arrepientas de cada uno de tus pecados y los confieses ante Él. Yo te prometo, por la autoridad de la palabra de Dios, que Él te va a sacar a redimir de toda iniquidad. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por la redención que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, porque cuando pensamos en que Él tomó nuestro lugar, que Él nos compró y que ahora nos posee, oh Señor, eso nos humilla, eso nos da gozo y nos motiva a adorarte con más pasión y con más amor, Señor. Ayúdanos a vivir como tu pueblo, como tu posesión, de manera sobria, piadosa y justa en este mundo, Señor. Oh Padre, yo ruego por cada uno de mis hermanos aquí presentes y también por aquellos que están aquí que no han creído, Señor. Yo te ruego que tú les des el don del arrepentimiento y la fe, Señor, de manera que se unan a tu pueblo y también te adoren en espíritu y en verdad. Sigue, Señor, con nosotros el resto de este día y ayúdanos, Padre, a hacer todo siempre para tu gloria y para tu honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.